Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Carlos y la lectura que vamos a analizar va a ser el fotoperiodismo crítico y la construcción de la memoria en América Latina, México durante la guerra contra el narcotráfico. Es un ensayo de Isabel Sanguinés Franco. Quisiera decir que escogí esta lectura justo porque me identifiqué con el título, sabía más o menos de qué podría tratar y me gustó. Entonces lo quiero contar y quiero decir qué le entendí, qué opinión me merece, desde mi propia experiencia y también tomando mucho en cuenta que yo soy un chavo foráneo de Oaxaca. Entonces quisiera ir analizando también poco a poco este ensayo relacionado con eso. Bueno, y la primera frase con la que inicia este ensayo y que me llamó mucho la atención es México contemporáneo, el de la guerra contra el narcotráfico. Quiero decir que es interesante este ensayo porque incluso yo diría tal vez que fuera clickbait su título porque inicia como el fotoperiodismo crítico. Entonces, automáticamente mi mente pensó que la lectura iba a hablar completamente del fotoperiodismo, pero la mitad de la lectura justo habla sobre, te pone en contexto psicológicamente sobre la importancia del fotoperiodismo porque habla sobre los problemas que hay de narcotráfico, del neoliberalismo, de los conflictos entre gobierno y población y los movimientos sociales y te va metiendo poco a poco este contexto en el que tú ya vas como agarrando la onda sobre cuál es la verdadera importancia de los fotoperiodistas. Entonces, creo que eso es muy interesante. Sí, justo la mitad del libro se la pasa hablando de eso, pero es interesante igual recordar y tener y refrescar la memoria en estos temas que son tan delicados y que para nada se tienen que olvidar. Y bueno, ya continuando, otra de las anotaciones que hice aquí fue: cuentan las historias de los muertos, busca la versión de quienes no tienen vocero ni oficina de comunicación social. ¿Qué hace el fotoperiodismo? Pues cuenta historias de los muertos y busca la versión de quienes no tienen el vocero ni oficina. Entonces, esto me llamó mucho la atención y lo subrayé porque justo es que el fotoperiodismo le da la voz a aquellos que no tienen acceso a estos medios de comunicación o los medios de comunicación para nada se acercan a ellos. Muchas veces en Oaxaca hay comunidades muy alejadas donde ocurren cosas horribles y que parecían surreales, pero nadie se entera. Y justo es por esto que los medios de comunicación no llegan a estas comunidades por las condiciones geográficas, por el tiempo de viaje, y los fotoperiodistas son quienes van y llegan y documentan todas estas cosas que pasan y es como nosotros nos enteramos porque de otra forma no ocurrirían o tal vez ocurren y por eso mismo se omiten esa información los medios de comunicación, pero pues bueno, esta es una de las importancias con las que inicia este ensayo, ¿no? Igualmente aquí iré mostrando algunas imágenes que pertenecen al ensayo y que son muy interesantes. Continuamos. Cabe decir que, pues, igual menciona que pues, el narcotráfico y toda esta violencia no es ajena de México, sino es parte de los estados autoritarios en América Latina. Aquí hice una anotación y escribí. Me sorprende ese labor. Sí, respecto a esta parte de la lectura, yo pensé justo cuando lo leía que me sorprendía bastante esta labor del fotoperiodismo, porque es una labor arriesgada. Y más adelante lo va detallando a más a profundidad, pero pues sí te das cuenta de la labor que es magnífica, porque sin ellos, ¿qué seríamos? ¿Qué sería de la información? Pero bueno, continuamos. El libro inicia planteando que la guerra contra el narcotráfico y la violencia y la militarización hacen posible el proyecto del desarrollo capitalista, porque a través de la instauración del miedo en la ciudadanía y la violencia organizada desde el Estado, pues logran hacer este control a través del miedo y que sí es cierto, pues, por ejemplo, yo recuerdo o pasa mucho aquí en Oaxaca que en el 2006 hubo un enfrentamiento muy violento entre militares, policías y el magisterio. Y a partir de ese movimiento
el quererse hacer represalia, ser revolucionario, manifestarse, se volvió un poco un tema más delicado en Oaxaca y ya no tan recurrente. Entonces sí, gracias a ese movimiento se instauró un poco de miedo en la sociedad, que ya no cualquiera en Oaxaca se atrevía a hacer una manifestación, y menos una manifestación que tenga que ver con el sistema, una manifestación antisistémica, ¿no? Y esto del miedo también habla sobre la destrucción del tejido social, la imposibilidad de construir una memoria colectiva, ¿no? Por ejemplo, en México, en Oaxaca y en general, ya existe una división ideológica muy marcada entre personas que piensan de tal forma y otras, ¿no? Pero esto se debe principalmente a que parte de esta violencia y parte de esta construcción mediática que ha hecho el Estado ha provocado que nos dividamos ideológicamente, y a veces movimientos como el del 2006 tengamos una construcción o una memoria colectiva muy diferente a algunos. Algunos lo ven como, bueno, eso pasó en el 2006 y realmente fue culpa de los maestros y tuvo que pasar lo que pasó, ¿no? Y otro grupo de personas en su memoria colectiva tienen que sí fue el gobierno, que fue el gobierno priista y que murieron muchísimas personas y que fue un acto homicida horrible. Entonces, esta destrucción del tejido social es parte de lo que hace el gobierno y el Estado a través de, pues, de la violencia y el miedo, ¿no? Sí, a veces también esto ocurre porque se oculta o se invisibiliza lo que realmente está pasando, que es una de las formas para hacer esto. Entonces continúa el texto, el ensayo, y una de las partes que igual me llama mucho la atención es esta frase que dice que las fotografías nos involucran con la realidad más allá de nosotros mismos. Claro, porque muchas personas que no estuvieron en el movimiento del 2006 y ni en el del 2016 se enteraron de lo que pasó y vieron el contexto de la realidad a través de fotografías. Y las fotografías se marcaban perfectamente cómo se veía y cómo pasaba esa situación, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo, todavía estaba chavito, era un adolescente, mis papás me habían llevado a ver un documental que es el de Dios nunca muere, de Diego Enrique Osorno. Este documental, y creo que igual lo había comentado en una clase de investigación cuantitativa el semestre pasado, justo habla sobre lo que sucedió en el 2006. A lo mejor no son fotografías y es un documental, pero te retrata y te hace sentir alguna parte, aunque sea una pizca de qué se sintió en ese momento. Las imágenes que más se me quedaron de ese documental fue aquí en Oaxaca hay un cerro que se llama el Cerro del Fortín, que es muy icónico, es una de las avenidas principales en Oaxaca, y justo en esa parte tan recurrida y que tú no te imaginarías cosas catastróficas, en el documental aparece un tráiler lleno de soldados bajando y subiendo, profesores, maestras y gente sangrentada, golpeada y arrastrándolos como si fueran ganado, ¿no? O como si ya estuvieran muertos, pero en personas vivas. Entonces esa imagen fue la que más se me quedó, porque ver al ejército mexicano, ver a los policías y ver tanta violencia en un lugar que para mí es súper turístico fue algo que me impactó. Y justo es lo que dicen, ¿no? Las fotografías nos involucran con la realidad más allá de nosotros mismos. Y eso fue lo que me pasó cuando vi ese documental. Luego otro fragmento, otra frase dice: sin intermediarios contradicen lo que las élites político-militares quieren mostrarnos. Las fotos se convierten en el reservorio de nuestra memoria social, devienen subversivas y el fotógrafo se vuelve en blanco de ataque. Bueno, pues no, justo lo que dice, son intermediarios, contradicen lo que el gobierno a lo mejor nos quiere hacer pensar, y de alguna forma esto los convierte en un blanco porque visibilizan lo malo que no se quisiera mostrar, ¿no? En los gobiernos. Principalmente sucede en gobiernos sumamente priistas, pero no tampoco es ajeno de priistas. En cualquier partido, cualquier político
se involucra o se ha involucrado en una de estas cosas. Cosa que a mí me llamó mucho la atención porque justo este ensayo yo lo había visto en una página del gobierno y ahorita que lo leo pues se me hace sorprendente porque es muy antisistema y critica bastante al gobierno, critica bastante el capitalismo y el neoliberalismo. Entonces se me hizo muy curioso que estuviera en esos lugares. Nunca creí que a lo mejor estuviera, pero me imagino que igual porque es una crítica antes del 2018, aunque sí, acepto que tiene cosas malas este gobierno, pero pues me imagino que igual por eso es que está en esa página. Otra de las frases que aquí viene dice, en las cuales infiltrados agentes del gobierno con la finalidad de agredir fuerzas policiales, así aquí voy a estar mostrando una imagen donde lo que más me llamó la atención es que dice que se infiltraron agentes del gobierno con la finalidad de agredir a las fuerzas policíacas y así justificar la represión contra los manifestantes. Y bueno, en la imagen se ve detrás de rejas unos policías y creo que eso es lo que más me llamó la atención porque justo es lo que pasa en todas las manifestaciones. No sé si lo comenté al inicio, pero yo cuando tenía 16 años me vi involucrado en una manifestación junto con mi papá cuando fue lo de Nochistlán. Y en esos momentos fue cuando mis papás me incursionaron a ir a las marchas y apoyar estas marchas con los profesores porque tengo familiares profesores. Entonces yo me di cuenta que en estas marchas sí es cierto, se infiltran gente del gobierno para causar desastres y entonces cuando la noticia se vuelve que maestros rompieron vidrios de tales empresas, esa es la noticia principal y se invisibiliza lo que es realmente el movimiento. Entonces eso es cierto, pues, y me consta a mí en carne propia que eso ha pasado. Más adelante igual les iré contando un poco más sobre esto. A partir del 2006, Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico, pues bueno, es algo terrible que hay tantos libros, tantas películas, tantos documentales que marcan este sexenio tan horrible de Calderón. Pero pues bueno, en parte pues aquí lo menciona y justo como la raíz del problema inicia con esto de Calderón, ¿no? Tenemos una exacerbación de la violencia a lo largo y ancho del territorio. Y eso es cierto, por ejemplo, en Oaxaca, al menos en casi todos los lugares, todos los pueblos, colonias, incluso hasta los lugares de residencias y donde viven las personas con más dinero, hay violencia y hay una pizquita del narcotráfico en todo el rincón de Oaxaca. Oaxaca es un lugar tranquilo, pero sí, o sea, la violencia está a lo largo y ancho del territorio de Oaxaca y de México me constaría. Al menos yo que soy de Oaxaca puedo decir eso. Y sí hay lugares en los que la violencia está muy fea, donde no puedes entrar, donde tienes que entrar con permiso o si entras, tal vez no sales. Hay comunidades y poblaciones que son así. Dejando tras de sí la generalización de la tortura y la estremecedora realidad de alrededor de 150,000 personas asesinadas, más de 280,000 desplazados y 28,000 desapariciones forzadas. Estos son datos que provocó pues básicamente esto del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Lo tengo que mencionar porque pues es un dato interesante, y no interesante sino terrorífico, ¿no? Aquí voy a leer un fragmento. Esta guerra podemos entenderla como consecuencia de la combinación de la ortodoxia neoliberal y del proyecto de defensa hemisférica del continente americano procedente de Estados Unidos. Y bueno, aquí hizo una anotación que dice situaciones que desde el extranjero. Sí, es interesante que todas estas situaciones vayan un poco más de nuestras manos, ¿no? Un poco más incluso del gobierno, porque justo son situaciones y son proyectos, estructuras que vienen desde Estados Unidos. Por ejemplo, aquí hice otra anotación. Hay una película que se llama Sicario del director Denis Villeneuve, donde sale Emily Blunt. Y en esa película es muy interesante porque se ve la relación que hay entre el gobierno de Estados Unidos y las fuerzas de México, no sé si policíacas o militares, sí policíacas, y cómo trabajan en conjunto, pero cómo justo son los americanos quienes tienen el control de muchas operaciones para atrapar capos, para el narcotráfico, y cómo estas estructuras y cómo estas formas de hacer las cosas son directamente de Estados Unidos y cómo nosotros las venimos a replicar. Entonces es como algo que nosotros directamente no podríamos tener
hacer una inferencia directamente para que no sucediera, porque pues viene desde el extranjero. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención de esta película es que tratan de capturar un importante narcotráfico con la ayuda de otro oscuro jefe de un cártel. Entonces, pues es como una ruleta de que no tiene, ¿no? Aquí otra de las cosas que viene en el documento que me llama la atención es que desde principios de 1980 México comenzó a aplicar políticas neoliberales, ¿no? Entonces, desde ese tiempo empezó todo este problemita. Movimiento de actualización de la aparición de después de la... Sí, cabe decir que aclarar qué es el neoliberalismo, aquí un concepto de internet, movimiento de actualización del liberalismo aparecido después de la Primera Guerra Mundial que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Sí, entonces este es el concepto que yo rescaté y creo que es interesante decirlo porque, pues sí, justo son, el neoliberalismo para mí, en pocas palabras, es que el gobierno se está convirtiendo en una empresa y todo se lo deja a cargo de las empresas. Conocemos de la privatización de un montón de cosas que hubieron en el sexenio de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Un concepto que marca aquí en el ensayo es que David Harvey ha denominado acumulación por disposición el capitalismo, el neoliberalismo. Y también que pues es explotación, dominación y exclusión social. Esto se ve muy claramente en Oaxaca. Muchas veces llegan empresas mineras a despojar a los campesinos, a excluirlos de las operaciones mineras e incluso para la construcción de la minería ni siquiera a veces apoyan o les dan trabajo para eso. Entonces es una realidad que las empresas extranjeras, principalmente las transnacionales, vienen y nos vienen a despojar de muchas cosas. Sí, justo lo menciona el ensayo, dice todo esto en beneficio de las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otro caso en Oaxaca, en Sachila, donde una empresa que Coca-Cola intentó convencer a los pobladores, te voy a dar beneficios sociales, te voy a apoyar con cosas, shalala, para que tú me dejes explotar tus mantos acuíferos. Obviamente los pobladores de Sachila no aceptaron y actualmente Sachila es uno de los municipios más ricos de Oaxaca, con estabilidad y seguros. Entonces se pone muy en duda estas ayudas que podrían dar las empresas a la comunidad porque en sí no las necesitan y creo que es un acierto no permitir que estas empresas transnacionales vengan y exploten los mantos acuíferos que ya por cierto son muy pocos. Continúo con otra frase: mientras al mismo tiempo se ha profundizado la dependencia del país con respecto a Estados Unidos en materia alimenticia, financiera, comercial, tecnológica, energética, militar y política. Bueno, esto sí es cierto y de hecho ya es desde hace muchísimo tiempo, desde los tratados de Bucareli, donde anoté aquí algunas cosas que justo habla del Tratado de Bucareli. Por ejemplo, una de las más interesantes es que México no podía industrializarse y avanzar durante al menos 25 años. Otro de que el dominio directo del petróleo era de México, pero también no estaba excluido de Estados Unidos. O sea que ningún país podía venir a explotar el petróleo, pero Estados Unidos sí. O sea, como este tipo de cositas que nos ha limitado Estados Unidos y que nos han hecho súper dependientes de ellos, pues que es terrible, ¿no? Y muchas veces nosotros ni nos enteramos de este tipo de cosas. Está el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Otras imágenes aquí hice una anotación. Sí, por ejemplo, esta imagen que aparece acá donde hay unos camiones del ALA incendiándose en el Palacio de Gobierno del Estado. Son cosas que han sucedido y que por ahí les iré mostrando una imagen de una que yo tomé cuando yo fui justo a esta manifestación. Continúo allá de la retórica gubernamental. Sí, el gobierno ha usado una retórica para buscar justificar y legitimar la militarización en el país. Y eso es cierto, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de eso y por eso es justo que en el gobierno actual mucha gente no está tan de acuerdo con la Guardia Nacional porque es una policía militarizada y que justo pues parece, ¿no?, que es para ejercer miedo. Aquí voy a leer una parte del párrafo porque creo que es muy interesante. Es en realidad una estrategia económica de control y... Es en realidad una estrategia económica y de control social. Económica porque a través de la violencia se obtienen los territorios considerados estratégicos para el gran capital, aquellos donde se ubican los yacimientos de metales, minerales, agua, como lo mencionábamos, etcétera. Se vacían, desplazando a sus pobladores y dando paso a que
Carlos Fabio llama una enloquecida carrera transnacional del despojo. Como lo mencionaba, el caso de Coca-Cola, las mineras en Oaxaca, que por cierto las mineras tienen un montón de enfermedades. Y por otra parte, esta retórica que maneja el gobierno es también de control social, para frenar una ola ascendente de movilización y conflictividad social que desde la década de los 90 cuestionaba y se enfrentaba al Estado y su proyecto sociopolítico económico de corte neoliberal. Pues sí, ¿no? Como mencionaba al principio, que todo esto de la represión y eso, pues es parte de infundir miedo y no cualquiera ya se atreva, ¿no? Por ejemplo, es bien sabido que, no sé, mi mamá, y me imagino que no solo mi mamá, cuando le menciono de ahora de ir a unas marchas o ir a una manifestación estudiantil, me dice, oye, pero pues piénsalo bien porque normalmente llega la policía, hay represalia, hay violencia y te puede pasar algo. O sea, mi mamá ya ha caído en este juego mediático que es infundir miedo. Y por ejemplo, como yo, a veces le hago caso, a veces no, pero pues ya existe ese miedo psicológico impregnado en la sociedad. Otra cosa que menciona aquí el texto: vivimos en un estado de excepción cuasi-fascista, donde la criminalización de la protesta social disfrazada de control de la delincuencia se vuelve regla mientras se propaga el autoritarismo del Estado. Como mencionaba, sí, pues siempre hay infiltrados en la represión y siempre hay fuerza policíaca. Incluso parte de esto es que ahora mucha gente ya considera a los maestros o cuando hacen manifestaciones como criminales, como flojos o como ciertos estereotipos que pues el mismo gobierno nos ha hecho pensar, ¿no? Continúo. Ahora en esta parte del ensayo es muy interesante porque aquí se van incluyendo los medios de comunicación y qué papel juegan justo con esto, ¿no? Con las acciones del Estado, porque los medios de comunicación se encargan de legitimar o deslegitimar o generar solidaridades o repudio al impulsar o frenar la acción que quiera el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Televisa, cuando fue los gobiernos panistas y priistas, pues se dedicaban principalmente, igual a veces con este gobierno, pero ya no tan enlazadamente. Si era un movimiento que dejaba en mal al gobierno, pues se trataba de deslegitimar al movimiento y hacer que se viera mal. Los profesores o cualquier otro, ¿no? Los de Atenco, por ejemplo, aquí menciona. Y gracias a esto fue que también se creó el canal 6 de julio. No sé si aquí lo noté. Sí, el canal de 6 de julio para contrarrestar estos medios de comunicación masivos que tratan de generalizar una idea e impregnarla en la memoria colectiva de la sociedad. En 2006, por ejemplo, se reprimió a los pobladores de San Salvador Atenco en el gobierno del Peña Nieto. Y los medios de comunicación no se cansaron de justificar los excesos policíacos diciendo que los pobladores era una horda de salvajes, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos tan feos que han ocurrido con los medios de comunicación. Y así, criminales, y en todos los movimientos siempre se ha tratado en los medios masivos de deslegitimizar, ¿no? El linchamiento mediático contra los habitantes de Atenco. En Oaxaca, por ejemplo, voy a leerlo. Oaxaca Apo, también en 2006, grupos de mujeres tomaron varias estaciones de radio y desde ahí cambiaron la opinión de los radioescuchas, informando y animando el movimiento rebelde. Esto es muy interesante porque sí es cierto, justo la persona que ahorita va a ser el alcalde del municipio de Oaxaca fue el rector de CEU, de la UAPJO, la principal universidad de Oaxaca, y él abrió las puertas para que Radio Universidad se transmitiera este tipo de información para cambiar la idea que se generaba en los medios de comunicación principales, ¿no? Y justo quisiera mencionar aquí, no sé si es prudente ahorita, bueno, creo que más adelante cuando ya se hable específicamente de Nochistlán, pero bueno, eso es lo que pasó en Oaxaca en 2006. Medios de comunicación trataron de contrarrestar lo que se decía en la televisión, pues una guerra, ¿no?, entre medios, pero necesaria también. Únicamente por la fuerza. Muy interesante esto que dice que el Estado no usa solo la fuerza para el control, sino también los medios. Pues los medios son un aparato psicológico que
hacen la construcción entre el bien y el mal en la cabeza de las personas en beneficio obviamente de las autoridades, ¿no? Creo que esto es más que claro y que siempre ha pasado y que creo que siempre va a pasar. Siempre los medios en favor de las autoridades, claro, a costa de un billete o de favores políticos, pero bueno, son las dos formas de control del gobierno. Los medios de comunicación al servicio del poder se convierten en el mecanismo central para la difusión del miedo. Claro, ¿no? Y no solo para los movimientos sociales, sino también para el COVID. Actualmente los medios de comunicación intentaron infundir miedo en la sociedad porque justo con el miedo la gente a lo mejor iba a reflexionar o se iba a quedar en casa, pero pues usaron esta emoción y como lo hicieron perfectamente, me acuerdo de los foros en Televisa, TV Azteca, un fondo rojo catastrófico, luego la voz de los conductores como súper dramática para infundir miedo, pues son técnicas, ¿no?, que usan los medios de comunicación. Y justo también se ve en la película de La dictadura perfecta, donde se muestra cómo los medios de comunicación lo hacen, aunque sea una película de comedia tragicomedia, perdón, no deja de ser muy lejano de la realidad. Es lo que pasa en México y bueno, los medios de comunicación no están solo en lo que muestran, sino también en lo que no muestran, lo que mencionaba anteriormente. O sea, la manipulación de la información no solo está en lo que ellos dicen, sino también en lo que omiten no decir, ¿no? Lo que omiten no decir también es parte de esta construcción que ellos quieren esta construcción ideológica que ellos quieren en nuestras mentes. Y pues sí, yo digo que omitir la información que una verdad a medias también es considerada una mentira. Omitir datos, omitir cosas importantes en la narración de una historia, pues sí, también. Aquí quiero mencionar, a ver, creo que sí es esto. A ver, los conflictos sociales actuales nos encontramos que tienen 3 momentos. Ok, sí, esto lo digo porque es muy interesante cómo se hiló en este ensayo. Dice, en los conflictos sociales nos encontramos con que tienen 3 momentos claramente diferenciables. El primer momento es la negociación por parte del Estado de la validez del conflicto. El segundo momento, el de no reconocimiento de la legitimidad de los actores sociales. Y el último, la negociación de la interlocución. La negación de la interlocución, donde básicamente se deriva la invisibilización mediática, ¿no? Continúo. Por ejemplo, pues sí, muchos de estos, por ejemplo, también se ve en lo que pasó con Colosio en 1994. Está la serie en Netflix, donde hay una escena que justo me llama mucho la atención de esta serie, porque aparece, no sé si el procurador de justicia, alguien que tiene que ver con la justicia y la policía, sale a decir qué sucedió con esta persona que supuestamente mató a Colosio, el chivo expiatorio, y dice lo que tiene que decir con una hueva horrible, y al final dice, sin más preguntas, ya no, o sea, como que manda a la fregada a todos los periodistas, y justo es esto, ¿no? La negación de la interlocución. Entonces, pues son cosas que pasan y que siempre han pasado desde los 90s, como menciona el ensayo. Ahora ya llegamos a la mitad del ensayo, donde ya habla precisamente del fotoperiodismo, pero ya antes nos puso en contexto y nos hizo reflexionar sobre qué es México, cómo es México para ejercer el periodismo, un lugar terrible, catastrófico, y pues bueno, los fotoperiodistas se encargan de construir una memoria colectiva. Esto es muy interesante porque esto que dije, que los fotoperiodistas construyen la memoria colectiva, porque por ejemplo, si no hubiera las fotografías que enmarcaran estos hechos, pues se olvidaría en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, alguna vez quemaron la Cámara de Diputados y en ese incendio se perdieron muchos papeles y muchas cosas importantes que ya nada más quedan en el olvido y que lo único que alguien podría recordar es a través de la memoria. Y justo por esto es tan importante recordar este tipo de documentos, de hechos, porque parte del estado de los partidos que quieren mantener el poder es que nosotros nos olvidemos de estas cosas que han sucedido para que después la memoria colectiva esté tan difusa que
Tuve una pequeña pausa, pensé que se había apagado la cámara, pero bueno, continúo con el concepto que dice que el fotoperiodista no busca fotografiar el mundo real y objetivo, sino una interpretación en la que está inserta su cosmovisión y su cultura y su información. Muy interesante el concepto y creo que coincido completamente, ¿no? Una fotografía eterniza un momento para que no sea borrado por la sucesión de otros. Justo lo que vengo platicando, que la fotografía queda para siempre y enmarca, pues, y deja para siempre el hecho para que no se olvide con el tiempo, ¿no? La fotografía busca transmitir las intenciones explícitas de quien la ha hecho. El fotógrafo, cuando toma, justo trata de, en su interpretación, transmitir lo que él está viviendo en ese momento cuando lo retrata, ¿no? Más adelante lo platicaremos. Sufren a diario los fotoperiodistas. Esa es una realidad en México, una realidad triste. La imagen hecha por el fotógrafo puede convertirse en una herramienta de concientización y acción política. Esto es importante porque sí sucede y siempre va a suceder. De esto que hablábamos, cómo el fotógrafo hace esta interpretación, me recuerda mucho lo que la doctora Sandra una vez nos comentó, que cómo mostrábamos algo que no está, algo que el Estado se empeñó en borrar, cómo mostrar los cuerpos que fueron sistemáticamente sustraídos u ocultados, cómo se muestra algo que no se ve, algo que no puedes retratar. Y justo pues esta fue una tarea para los fotoperiodistas cuando ocurrió lo del movimiento del 63, de los 43, y que la construcción y la interpretación que se hizo para fotografiar un momento tan gacho que fue en ese momento, fue fotografiar bancas vacías. Y esta ideología y esta imagen se impregnó tanto en la cabeza de las personas que en Oaxaca empezó a circular muchísimos murales y muchísimas fotos que, para referirse justo a los 43, eran butacas vacías, varias butacas vacías, y de esa forma ilustraban la ausencia de estas personas. Bueno, esa es una forma en la que el fotoperiodista y los fotoperiodistas fueron creando esta memoria colectiva y que ya se va a quedar para siempre en nosotros gracias a las fotografías, ¿no? Quienes no se someten a la manipulación estatal se convierten en enemigos, pues como lo mencionaba al principio, ¿no? Por ejemplo, Aristegui, Aristegui siempre ha sido una periodista muy crítica y que le quitaron su espacio al aire en MBS. Y también sufrió agresión, pues por todo esto, ¿no? Porque al no estar de acuerdo con principalmente el gobierno calderonista, pues tuvo que pasar por estas cosas, ¿no? El silencio mediático que pasó por ella, pero pues ahora ya tiene su estación de radio, pasa en las mañanas y diferentes estaciones replican su señal. Afortunadamente, pues sigue viva y porque es muy bueno su contenido. Bueno, continuamos. Quiero leer este párrafo porque creo que es muy interesante. Para los periodistas en general y para los fotoperiodistas en particular, las golpizas, la detención arbitraria, el robo de material, las amenazas y la persecución, así como en casos extremos la desaparición forzada y el asesinato, comienzan a ser parte de su trabajo cotidiano en México, sobre todo para quienes juegan un doble papel como periodistas y activistas sociales o militares de alguna organización. Pues sin palabras, eso es una realidad que sucede y que pues aquí lo menciona. Ahora ya llegamos a esta parte, me parece que sí, justo en estas fechas, en el 2016, entre el 17 y 21 de junio del 2016, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, CENTE, contra la reforma educativa que en ese entonces se hizo, y hay un libro de Ríos muy interesante por ahí, por cierto, que me gusta mucho y que sintetiza muy fácil esa reforma, pues se manifestaron en contra de la reforma y se dieron 16 ataques en contra de periodistas en Oaxaca y en la Ciudad de México, entre ellos un asesinato y 4 tentativas de homicidio. De estos 16 ataques, 10 fueron en contra de fotógrafos. A los fotoperiodistas Pedro Rasgado, Jaciel Morales, Roosevelt Rasgado y Martín Vargas, a pesar de identificarse como prensa, elementos de la Policía Federal les dispararon balas de goma y les rociaron gas lacrimógeno. Bueno, aquí quisiera hacer este paréntesis de que tanto vengo comentando que cuando yo estaba joven,
cuando estaba joven, cuando estaba adolescente, fui con mi papá a la manifestación que justo fue en el 2016. Por esta razón, estábamos en Pueblo Nuevo y empezaron los policías a llegar y habían ciertos contingentes en el crucero de Pueblo Nuevo, que es una colonia por aquí cerca de Oaxaca, y más atrás en Hacienda Blanca. Entonces yo estaba ahí con mi papá y veíamos la fila de policías que abarcaban toda la carretera, porque es la carretera internacional que va a México. Entonces es de 4 carriles, 2 de ida y 2 de venida. Entonces ahí se veía el montononón de policías, y aquí la población, nosotros fuimos en apoyo a la población de Pueblo Nuevo y en apoyo a los maestros para que no se sintieran solos. Entonces fuimos ahí y la situación se descontroló de tal modo que incluso llegó un helicóptero a tirar gas lacrimógeno. Mi papá me dio un paliacate y en el paliacate le pusieron vinagre para contrarrestar el ácido del gas lacrimógeno, y habían muchos heridos de la parte de la población y de nuestra parte. Agarramos a un policía y ahí lo tuvimos. Fue un momento que se descontroló y se volvió completamente en violencia, muy trágico. Justo aquí voy a estar mostrando una imagen donde se ve a un camión incendiándose, un humo completamente dramático que a lo mejor pensaríamos que es un incendio, pero pues es justo por todas estas movilizaciones, ¿no? Nunca me había tocado vivir algo y lo tengo tan grabado en mi memoria que nunca se me va a olvidar. El fotógrafo Hugo Alberto Velasco dice que a él le pasó que los agentes policíacos al golpearlo y quitarle su equipo era impedir que se diera a conocer la detención arbitraria contra los pobladores de Nochistlán. Muy feo ese caso. A Said Hernández, que estaba transmitiendo en vivo, la policía le dijo: deja de grabar, hijo de la chingada madre, porque estas cosas no se deben de grabar. Bueno, una tragedia completamente lo que sucedió en Nochistlán. El periodista se convierte en el blanco directo de la violencia, como lo mencionábamos. Cada vez son más violentas las agresiones y más recurrentes. Señala que en México un periodista es asesinado cada 26 días. Pues terrible, ¿no? Para nosotros que nos quisiéramos dedicar a esta bella profesión, pero pues tristemente, a pesar de los esfuerzos del gobierno y que no sé, hay un sistema, un programa de protección a los periodistas, pero a pesar de eso es inútil todo esto que hace el gobierno supuestamente para apoyar a los periodistas, pero pues bueno, es una realidad que toca vivir en México. La invisibilización de la realidad o su manipulación mediática garantiza hoy la gobernabilidad conservadora. Pues sí, todo esto ha provocado que 3 gobiernos completamente autoritarios han gobernado, y pues igual también, pero no tanto. Pero aún así, hablando en estados, hablando en no solo de presidentes de la República, sino en gobernantes, pues aún continúa este control mediático que permite de alguna forma pues la continuación del capitalismo y del neoliberalismo en México. Ahora ya para concluir con el ensayo, muy interesante por cierto, la autora a manera de conclusión citó a Robert Page, curador de la muestra 30 años de fotoperiodismo internacional de WordPress, y aquí citó una frase, un fragmento de ese texto que dice: los fotógrafos de prensa no son ángeles, pero tampoco son mercenarios que algunas personas piensan, pero llega un momento en que la fotografía adquiere vida propia al ser un documento histórico que pertenece a la memoria colectiva. La fotografía es la que habla, no el fotógrafo. Yo veo a los fotógrafos como testigos profesionales y al fotoperiodismo como una forma de antropología. Pues bueno, sin palabras, esto ha sido el ensayo, muy interesante, me ha gustado mucho y me he identificado mucho por lo que he comentado, y creo que es un ensayo que todos deberíamos de leer, darle una revisadita. No está de más conocer todos estos datos que ya sabemos, pero que hay que refrescar la memoria, no perder la memoria colectiva, apoyar a los fotoperiodistas, apoyar su trabajo y apoyar este texto que los defiende y que visibiliza una situación de violencia tan horrible en el país. Bueno, yo soy Carlos y este ha sido el podcast video.